Buen día. Reciban un cordial saludo al CEID, a los estudiantes, a los maestros, a los investigadores intelectuales que participan en el 10º Seminario Internacional de Investigación sobre la Educación Rural. Mi nombre es Marta Estela Manosalva Corredor, soy socióloga, estudiosa de los temas ambientales y de la participación ciudadana, y actualmente trabajo en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori de Bogotá, Colombia. En el día de hoy deseo presentar una serie de elementos que me han permitido trabajar el tema que he titulado como Educación de Maestros para la Participación Ciudadana en Contextos Rurales y Urbanos. Aquí lo que tengo que decir es que cuando reconocemos que la escuela es un espacio de socialización y de formación ciudadana, tenemos que entender que existe una relación estrecha entre la educación y los contextos urbanos y rurales. Esta comprensión exige la apertura de la escuela a múltiples territorios, a múltiples culturas e infancias y a los contextos donde se suceden los acontecimientos educativos. En primer lugar, voy a hacer algunos presupuestos para dar continuidad a este tema. Cuando yo me refiero a maestros y niños, estoy hablando de los dos géneros, salvo que requiera alguna especificidad, hablaré de maestros y maestras o niños y niñas. En segundo lugar, el referente teórico con el que estamos trabajando en la escuela normal es la interculturalidad, que consiste en la interacción con diversas poblaciones, y aquí hablamos de poblaciones indígenas, campesinas, afroamericanas, poblaciones con necesidades educativas especiales o capacidades diversas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. La educación debe pensar cómo se puede narrar la heterogeneidad y la coexistencia de varias identidades en un mismo contexto. Otro referente o otro presupuesto es pensar o trabajar la práctica no solamente como implementación de unos saberes, sino como intervención pedagógica, y así la concebimos nosotros. Una intervención que lee un contexto y lo puede transformar. Otro aspecto es que nosotros trabajamos desde una visión compleja de sistemas dinámicos, y eso implica la interdisciplinaridad en la concepción de la formación educativa. En ese sentido, la cultura ciudadana no es simplemente un sistema de normas, sino es una posibilidad de comprensión de la realidad que se hace efectiva con la educación, con la deliberación y con la participación. Entonces, después de estos presupuestos, algunos elementos de contexto. En Colombia, desde 1950 a la actualidad, el asunto o el problema de la tierra, del acceso a la tierra, es algo que aún no ha sido resuelto. La gran parte de las tierras, un 70% de la tierra de los campesinos, está con falsa tradición, lo cual implica que aún la legalización de estos territorios no se haya dado y va a tener afectación significativa sobre la posibilidad de acceder a préstamos. Adicionalmente a este asunto de la legalidad de los territorios, los campesinos han vivido el despojo de sus tierras por parte inicialmente de hacendados, posteriormente terratenientes, luego llegan las fuerzas insurgentes, narcotraficantes y paramilitares, que producen desplazamientos forzosos, y pues eso va a tener incidencias también en la densidad poblacional de las escuelas. Adicionalmente, también podemos hablar de lo que es la carencia de una política agraria que incentive al campesino y sobre todo a las poblaciones jóvenes a permanecer en los contextos rurales, lo que está significando una disminución o un abandono del campo, una soledad del campo y un envejecimiento del mismo. Ya en el momento actual, digamos en la época contemporánea, con todo lo que implica la economía capitalista,
También se observan otros efectos en el desarrollo de los procesos rurales, dado que las firmas y las negociaciones no favorables para los sectores más necesitados con los TLC han llevado a que los empresarios y el gobierno haya disminuido los procesos productivos y se haya inclinado más hacia las importaciones de productos agrícolas, textiles y manufactureros, lo cual incide también en lo que son las condiciones de vida del campesinado. Y otro elemento que también agrava la situación es la tendencia que se tiene, creo que es algo más que se está dando también en Latinoamérica, el de ir sustituyendo la fuerza productiva del campesinado en la economía por una política de extracción minera, con todos los efectos que eso ha implicado, no solo a nivel del ambiente, sino también para las poblaciones que habitan estos territorios. De alguna forma el capitalismo globalizado considera que la escuela también es una fábrica que promueve el desarrollo tecnológico, la especialización, la producción en serie y la reducción de costos. La escuela normal le apuesta a desarrollar un tipo de educación que hemos llamado situada o contextualizada, de tal manera que nuestros maestros no solo se formen en las aulas, sino que se desarrolle su formación en contacto con múltiples poblaciones, que se establezcan diálogos de saber, y lo hemos encontrado a través de una metodología que hemos aprendido, que es a través del viaje pedagógico. Entonces las rutas en las expediciones pedagógicas nos han permitido ir educando desde el contexto. Es decir, que esta formación nos lleva a movilizar no solamente la mente, sino los cuerpos. Es necesario que la escuela prepare a los niños, jóvenes y a los adultos para poder acceder por su propia cuenta a las posibilidades educativas y culturales del medio urbano y de los contextos pedagógicos. Llevamos 15 años viajando por 32 departamentos que tiene Colombia. Hemos viajado por 15 departamentos con sus municipios y ciudades respectivas, indagando las condiciones de vida y las formas como se hace escuela y se educa en estas instituciones. Esta pedagogía de los viajes nos ha permitido conocer experiencias que nosotros hemos ido formando desde el aula, como es el modelo pedagógico de la Escuela Nueva Activa. La encontramos en algunas de las escuelas expresada en las diferentes metodologías que allí se implementan, como es el mapa de la región, el cuaderno viajero que viaja por las familias, el cuaderno de mis sentimientos y mis emociones, la cartelera a veces de mis sentimientos, la cartelera de autoasistencia y los proyectos pedagógicos productivos pertinentes. Generalmente las escuelas rurales que tienen el apoyo o la intervención de las escuelas normales son las que realmente han venido desarrollando este modelo de escuela nueva activa con bastante éxito, éxito académico, porque los muchachos, los chicos que son formados en estas escuelas con el apoyo de las escuelas normales tienen un buen desempeño cuando acceden a la educación secundaria o incluso a la universitaria. A diferencia de otras escuelas que no han tenido, digamos, el apoyo de las escuelas normales, que son las que se han ocupado generalmente de la educación rural. Muchas de las otras escuelas a las que hemos ido y que no tienen ese contacto, porque ya las escuelas o se han acabado o en esa región no hay, les llegan, son licenciados. Muchas veces los licenciados han sido formados para una escuela urbana y desconocen las características que tiene la ruralidad. Las necesidades, por ejemplo, de flexibilizar los currículos, de flexibilizar la asistencia, porque pues la idea de precisamente con Vicky Colbert de la Escuela Nueva Activa es cómo garantizar que el estudiante no se vaya, sino que aún teniendo sus labores propias del campo, la recolección, en fin, de los cultivos,
no los abandone, sino que la escuela comprenda esa realidad, al igual que las distancias que muchos niños tienen que recorrer para llegar a sus escuelas. Muchas veces tardan 2-3 horas a pie para acceder a la escuela. Bueno, dentro de la metodología que nosotros hemos desarrollado del viaje, tenemos 3 fases. Los viajes o expediciones pedagógicas que se realizan a las diferentes regiones del país se realizan pensando en la formación de un maestro investigador. O sea, no es el maestro que va a instruir y a repetir o a implementar unos saberes, sino el maestro que antes de ingresar debe tener a ingresar al proceso educativo, debe tener unos procesos de formación. Esas fases son las siguientes. La formación de maestros investigadores desde los viajes desarrolla una primera fase, que es la de la preparación y la planeación. En ese momento, desde la cátedra de contexto, se identifica o se elige un lugar, se define un propósito y una pregunta. Eso va a llevar a la elaboración de una guía del viaje que deben indagar los estudiantes. La indagación se hace sobre 3 categorías: indagar sobre el territorio, la memoria y la comunidad. Y eso tiene una intención. Primero, no continuar con la dinámica de estudiar una región desde los aspectos económicos, sociales, políticos, cada una de esas dimensiones aislada, sino que estas categorías de territorio, memoria y comunidad nos permiten entender un territorio desde una dinámica compleja y sistémica, en donde la historia no está ausente del territorio y la memoria igualmente hace parte de la comunidad. Una vez se hace la investigación de contexto, los maestros que entran en la parte, digamos, de la intervención pedagógica, preparan a sus estudiantes la planeación de cómo será esa intervención en determinado contexto. Ya se ha elegido un tema, y el tema, pues, vamos a trabajar los mitos. En este momento estamos trabajando todos los procesos de paz desde la familia, y entonces la intervención pedagógica girará en torno a esa temática. Asimismo, se hará un intercambio cultural que será preparado por la maestra de educación artística. Porque a las comunidades no vamos solamente al aula de clase, tenemos una intervención, digamos, pedagógica, un intercambio cultural y un reconocimiento territorial. La segunda fase tiene que ver con las prácticas y la vivencia. Ahí llevamos la guía de viajes, se lleva el cuaderno viajero, el diario de viajes, la documentación pertinente. Sí, pues no son todos los que se llevan siempre, pero pues si se hacen grupos de discusión, se preparan las entrevistas, porque igualmente se deben entrevistar a los diferentes miembros de la comunidad, profesores, ecónomas, que son las personas que se encargan de la cocina, padres de familia, los mismos niños. Entonces también se debe hacer ese tipo de intercambio cultural y de conversatorios con las diferentes personas que convergen a esas comunidades, así como la cartografía, tanto física como la cartografía social, las fotografías y los videos. Todo eso es lo que tiene que ver con la parte, digamos, de la vivencia. A diferencia de la vivencia, viene un momento, una tercera fase, que es el de la experiencia, y aquí nos basamos en la teoría de John Dewey, cuando nos habla de esa acción reflexiva sobre la práctica. Entonces, esa acción reflexiva sobre la práctica es lo que nosotros hemos denominado la experiencia. Lo que nos lleva es que lo realizado y lo vivido se plasma en la escritura. En esa parte, entonces, trabajamos lo que son las crónicas de viajes, y ahí los maestros del área de humanidades, del lenguaje, entran, digamos, a apoyarnos en la revisión y en la orientación para el diseño de las crónicas. Asimismo, como el maestro de pensamiento social, apoya en el proceso, digamos, del trabajo de la cartografía física de los territorios. Ahí también miramos o reflexionamos sobre las divergencias y los puntos de acuerdo y desacuerdo con el contraste que hay entre la educación rural y la educación urbana. El proyecto de viaje, ruta y expediciones pedagógicas que realiza la Escuela Normal como una estrategia de formación de maestros tiene presencia a lo largo de toda la formación del programa de formación complementaria de los maestros.
Los maestros que salen de las escuelas normales realizan 4 semestres para su formación como normalistas superiores. Los que llegan de otras instituciones que no han tenido la formación pedagógica de la escuela normal hacen un semestre más, que es un semestre introductorio que diríamos, lo llamamos nosotros un semestre propedéutico. Durante esos 5 o 4 semestres los estudiantes reciben unas cátedras de contexto de la siguiente manera. Los que entran a propedéutico reciben lo que se llaman los contextos pedagógicos, que básicamente consisten en entrar en diálogo con las maestras o los maestros que trabajan el saber pedagógico y contextualizar los referentes históricos que dan origen a esas teorías que estén estudiando en el saber pedagógico. Entonces es un acercamiento a la ubicación y contextualización de esas teorías. En primer semestre, cuando reciben el contexto de Ciudad Educadora, el propósito fundamental, y aquí nos apoyamos con Jaume Trilla, es el de que aprendan que la educación, como lo decía inicialmente, no puede ser solamente desarrollada desde el ámbito escolar, sino que todos los espacios tienen un potencial pedagógico. Por eso nos dice Jaume Trilla que allí en las ciudades educadoras podemos aprender de la ciudad, en la ciudad y la ciudad. Y eso mismo es aplicable a los contextos rurales. Es decir, establecer la conexión que existe entre la educación, entre la escuela, la sociedad y la comunidad. Ese es un elemento fundamental. Desarrollar procesos de escritura, potenciar la identificación de lugares pedagógicos. Cualquier lugar tiene un potencial pedagógico, una plaza, una calle, un parque, no solamente los museos y las instituciones específicas. Dentro de esta cátedra se aspira que lo puedan poner en práctica. Ellos elaboran cartillas como pensando en una ciudad educadora o una Bogotá para niños, como cartillas como estas que yo tengo acá. Ese es como el cierre en la evaluación de su programa. Entonces esta es una cartilla que nos dice Ciudad Educadora, Bogotá para niños, explorando mi ciudad. Entonces aquí ellos desarrollan una serie de estrategias que pueden poner en práctica con los estudiantes de la escuela primaria. En segundo semestre el contexto es el de familia y cultura ciudadana, donde los estudiantes realizan un álbum familiar y su viaje pedagógico, específicamente urbano, tiene que ver con el reconocimiento de las instituciones educativas que se ocupan tanto de la familia como de la infancia. Las instituciones como la alcaldía, como las secretarías de integración social, bienestar familiar, entonces deben reconocer esos espacios, conocer qué proyectos desarrollan allí, porque no solamente para el interés como profesionales, sino también para su interés personal y familiar. En el tercer semestre ven la cátedra Ciudad, Región e Interculturalidad. La intervención en la cátedra de ciudad es reconocer la diversidad y la heterogeneidad que compone las entidades multirregionales y la biodiversidad de que está hecho Colombia. Entonces ese es un propósito, digamos, del reconocimiento territorial, y los viajes ya no se hacen necesariamente a escuelas o instituciones, sino se hacen a la identificación de los contrastes de diferentes pueblos y regiones de Colombia. En cuarto semestre, el contexto que ellos ven es el de educación y globalización. Aquí ya tenemos problemas para poder hacer viajes a nivel internacional, pero lo hemos hecho a través de lo que hemos denominado como viajes virtuales. Los viajes virtuales no necesariamente son colocar solamente una película de cine-arte para hablar de un país y de las tendencias educativas contemporáneas en esos países, sino que además se busca que indaguen y busquen todos los recursos audiovisuales, videos, audios, películas, y que con todo ese material logren hacer una exposición y nos muestren cuál es la tendencia educativa en diferentes contextos latinoamericanos, europeos, africanos, orientales, bueno, que nos dé una mirada y un panorama de la educación contemporánea.
Eso en cuanto a los contextos y a su especificidad. Pero estos viajes pedagógicos y estos contextos se conectan tanto con la práctica pedagógica como con la visión de la interdisciplinariedad. Ya he comentado que en cada uno de estos viajes es un equipo de maestros de diferentes áreas y campos de saber que participan no necesariamente viajan, en su preparación y desarrollo y sistematización de la experiencia. Con respecto a las expediciones articuladas a las prácticas pedagógicas, la expedición pedagógica se realiza en el semestre de propedéutico, como aún no tienen una formación pedagógica adecuada. Damos un pequeño recorrido a algún municipio, pero para que se vayan acercando a la metodología del viaje, pero todavía no están preparados para hacer digamos, una intervención pedagógica, porque por experiencia se pueden quedar en solamente una lúdica o en un juego, que no es la intención de la formación de los normalistas, porque nuestros normalistas no son solo dinamizadores, sino que son unos intérpretes de realidades que saben que cada estrategia que implementan tiene una intencionalidad específica, es decir, así sea un juego, ¿qué es lo que mueve ese juego que están desarrollando? ¿Qué intencionalidad y qué habilidad o qué capacidad quiere formar en los chicos que están formando? Entonces, en primer semestre, el viaje expedicionario se realiza a escuelas rurales del país, porque el propósito es precisamente conocer cómo se trabajan en esas escuelas rurales, dado que en Bogotá no tenemos, digamos, la metodología de escuela no activa por las características de una población muy amplia, ¿no? Entonces aquí son escuelas graduadas, ¿no? Un maestro por cada grado, mientras que cuando acceden a lo rural ellos pueden conocer las escuelas multigrados, 2 maestros con varios grados o 3 maestros con varios grados, y las escuelas unitarias, que son las que más les llaman la atención, pues por el reto que significa poder tener que, digamos, desempeñarse en 5 o 6 grados para poder ser maestra de estas escuelas unitarias. Segundo semestre, que tienen como perspectiva trabajar lo que son poblaciones con necesidades educativas, y generalmente esas poblaciones las trabajan las escuelas normales. Por eso el viaje expedicionario se hace específicamente a escuelas normales, porque las escuelas normales nos ponen en contacto con estas poblaciones y también continuamos con la población rural. Hola, mi nombre es Mateo. Soy Jamie, estudiante de tercer semestre del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Queremos invitarlos a que nos acompañen a ver nuestra experiencia por Boyacá. Tercer semestre, como ya les comentaba, las expediciones ya son al reconocimiento de poblaciones diversas y pueblos, y mirar, digamos, la producción, la cultura, las tradiciones, los lugares, la gastronomía, ya de diferentes regiones. Sería un componente netamente de las ciencias sociales, ¿no? En lo que estaríamos mirando en esas expediciones. Y en cuarto semestre, que estamos trabajando en conexión con el contexto de educación y globalización, los viajes o la expedición pedagógica, teniendo en cuenta que uno de los problemas que tiene la globalización o que es presente en esta época son los problemas ambientales, el problema de vulnerabilidad y pobreza. Entonces vamos a instituciones donde encontramos niños como IPRON, es una institución que se ocupa de la infancia y la juventud, de poblaciones que con los padres, digamos, están presos o son huérfanos o no los pueden sencillamente mantener en sus casas, tienen serias dificultades de delincuencia, consumo de drogas, en fin. Entonces accedemos a ese tipo de fundaciones para que nuestros estudiantes se preparen en un campo de acción mucho más amplio que solamente el aula formal. Conclusión, podemos decir que la formación para la participación ciudadana en contextos rurales y urbanos tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos, y aquí se los voy a leer. Para que la escuela sea un eje transformador de la sociedad, se requiere liderar procesos de cambio teniendo en cuenta el contexto,
Una educación contextualizada es una educación intercultural que involucra múltiples actores, sujetos y contextos. Reconoce los intereses y necesidades de los estudiantes y de su realidad socioeconómica y cultural. Los maestros que educan desde el contexto en el que viven sus estudiantes orientan su pedagogía con un saber situado y logran transformaciones sociales, ligando lo afectivo con lo cognitivo, lo vivencial con lo racional, el sentimiento con el pensamiento, los saberes con el conocimiento y con la interculturalidad. Desde la interculturalidad, el reto de la educación consiste en confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión para participar en la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de las diferencias, con capacidad para trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. El viaje, como dispositivo pedagógico para la formación de maestros, plantea un cambio de visión de las formas en las que se aprende a aprender y se aprende a enseñar, y permite identificar otras formas de hacer escuela y de ser maestros. Para lograr estas propuestas y visiones, es necesario realizar una reforma al sistema escolar y a las políticas educativas, revisar las concepciones de currículo, las formas de evaluar y evaluación, y articular la escuela con las comunidades rurales y con la sociedad. Se requiere formar una ética y un pensamiento crítico en los maestros para dar sentido histórico a su existencia y desarrollar su capacidad de comprensión de las singularidades culturales, de la realidad campesina y de sus diferencias con el mundo urbano. También se requiere formar maestros y maestras comprometidos con como le diría Alfredo Molano, recientemente fallecido, con los campesinos, con los indígenas y demás poblaciones olvidadas, silenciadas y humilladas, para formar nuevas ciudadanías que participen en la construcción pacífica y democrática de la sociedad. Es decir, la tarea de la educación es una tarea política de formación de ciudadanos para una ciudad y una sociedad con esperanzas de vida y con esperanzas futuras. Muchas gracias. Florecita rosada de mis montañas manizaleñas, eres fresca y lozana de raza altiva, diosa risueña. Musical es tu risa, concierto suave de aves canón.